Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a continuar con el tema de la transformada de Laplace. Recordando que lo que queremos utilizarles como una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Vimos esta propiedad al final de la clase o video anterior, ¿sí? Una propiedad fundamental de la transformada de Fourier, que es transformar la operación de derivar, ¿no? Esta es derivar a la función y con respecto de t y lo transforma en la operación algebraica de multiplicar por esta s, ¿sí? Entonces observen cómo la transformada de Laplace nos está cambiando, nos está transformando una función y, ¿sí?, definida en un subintervalo de r con variable independiente t, y nos la transforma. L es la transformada de Laplace y la transformada de Laplace es una función, pero cuya variable independiente no es t, sino es s, ¿sí? También quiero hacer una observación. Antes de las vacaciones, todo el semestre, o el semestre de 3 meses, bueno, a lo largo de esta materia, utilizamos la variable independiente x. Y, nuestra función incógnita, la escribimos siempre como una función cuya variable independiente era x. Ahora, regresando de Navidad y de Año Nuevo, estoy utilizando t. Lo marco como observación. Es lo mismo, la teoría es la misma. Sigue siendo una función incógnita y de una variable independiente, llamémosla x o llamémosla t. ¿Ok? Estoy utilizando t ahora porque, primero, ese material lo estoy sacando de una referencia diferente de donde saqué el resto del material, pero también porque, lo mencioné en el video anterior, la transformada de Laplace es de gran utilidad para problemas con una interpretación física, como que tenga naturaleza impulsiva, como el encendido o apagado de un switch, un golpeteo mecánico, vibraciones y ese tipo de cosas que tenga carácter impulsivo. Y entonces por eso estoy poniendo t como variable independiente para que nos represente más o menos el tiempo. Y eso está aquí. Ok, entonces vimos esta propiedad. La transformada de Laplace nos está transformando la operación de derivar con respecto a la variable independiente t a un problema donde es una aritmética, es una multiplicación aquí con otra variable independiente que es s. ¿Okay? Entonces nos cambió de el dominio t a la operación algebraica de multiplicar en el dominio t. Otras propiedades de la transformada de Laplace. Otras propiedades. ¿Ok? 1. Linealidad de la transformada. Linealidad. ¿Ok? Dadas f y g funciones específicas, que ahorita vamos a ver un teorema que nada más mencioné en el video anterior, ¿sí? La transformada de Laplace, como se define como una integral impropia, no converge, no existe para todo tipo de funciones, solo para funciones que tienen a lo más un crecimiento exponencial. Sí, lo vimos la vez pasada, pero ahora lo vamos a demostrar más adelante en este video. Espero que me dé tiempo de llegar, si no lo vamos a ver con más formalidad. Entonces, estas dos funciones f y g son funciones que tienen a lo más un crecimiento exponencial. Funciones, no lo voy a escribir, pero bueno, f y g son funciones y c es una constante real. Puede ser compleja también, ¿no? Pero bueno, vamos con los ejemplos.
Entonces, C es constante, F y G son dos funciones. Ya saben qué es lo que tenemos que hacer para probar la linealidad. Vamos a ver que abre sumas y saca escalares, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier, perdón. Perdónenme si de repente digo la transformada de Fourier, ¿ok? La definimos en la clase pasada, es muy importante, pero aquí estamos viendo la de Laplace. Ajá. Si digo si digo transformada de Fourier y de Laplace, es nada más un error de lenguaje. Estamos con transformada de Laplace ahorita. Entonces, la transformada de Laplace de la suma de dos funciones, por la mera definición es esto, ¿sí? ¿Cómo se define la suma de dos funciones? Con esa variable t, pues se define de esta manera, ¿sí? Y bueno, realmente aquí lo que nos está sirviendo es la linealidad de la integral, ¿sí? Esto es la transformada de Laplace de f, esto es la transformada de Laplace de g. ¿Y qué va a pasar con al multiplicar por una constante? Sale la constante. Y esto es c veces la transformada de Laplace de f, ¿ok? Aquí me faltó poner esto de la transformada de Laplace de f, ya no me cabe, más la transformada de Laplace de g. Y concluimos de estas dos observaciones que L es un operador lineal. Ajá, tiene un dominio específico, ¿sí? ¿Cuál es su dominio y cuál es su codominio? ¿Ok? Les estaba mencionando un poco antes. Su dominio. Él está definido para funciones, pero ¿qué clase de funciones? Para aquellas funciones para las que podemos garantizar que esta integral impropia converja. Es decir, para aquellas funciones, lo vamos a ver ahorita, que tienen a lo más un crecimiento exponencial, que están acotadas de alguna forma por una... No sé si lo vayamos a ver ahorita o en la próxima clase, por cierto. Pero lo vamos a ver, y lo mencioné en el video anterior. Pero sí lo vamos a ver, sí lo vamos a ver. Estaba pensando, no, hoy no lo traigo, es para el siguiente video. Además de que ya quedó medio informalmente demostrado en la clase anterior, ¿no? Pero bueno, quiero hacer esta, ¿por qué es un operador? Porque va de un espacio de funciones a otro espacio de funciones. Su dominio no es un subconjunto de los reales, ni es un subconjunto del plano complejo. Su dominio es un espacio particular de funciones. Aquellas funciones que tienen a lo más un crecimiento exponencial. Ajá. ¿Y cuál es su codominio? Si nosotros aquí enchufamos una... ¿Sí? Ahí le enchufamos puntito. Le enchufamos una función que tiene lo más un crecimiento exponencial, ¿ok? ¿Qué nos va a arrojar? ¿Sí? Porque una función o un operador tiene un dominio y tiene un codominio. ¿Verdad? ¿Qué nos arroja? Nos regresa un número real, nos regresa un número complejo, nos regresa una galleta, nos regresa otra función, ¿sí? Porque esto, y por eso aquí pongo la dependencia en S, que muchas veces no se incluye, pero a mí me gusta incluirla. Muchas veces nada más se pone L de Y, transformada de Laplace de Y. A mí me gusta poner transformada de Laplace de Y, que depende de S, porque esta integral está dependiendo de S. Mueven esta S, mueven esta, eso sí, para una S fija, esto es un número real, porque es una integral de dos funciones, del producto de dos funciones reales, o sea, que a su vez es una función real, el producto de Y de t y la exponencial de menos S de t. Las dos son funciones reales, su producto es una función real, es la integral de una función real, ¿sí? Eso no es complejo, esto es real. ¿Okay? Pero
depende de S. Esto es una función de S. Entonces la transformada de Laplace toma una función y te da otra función. Por eso es un operador. Y es lineal por esto y por eso. ¿Ok? Siempre es importante eso, creo que ya lo había mencionado, siempre es importante cuando tenemos una función, tenemos una transformación, llámele función, llámele transformación, llámele operador, siempre es importante detenernos y ver en dónde estamos parados. Esta función, esa transformación, este operador, este mapeo, esta relación, sea lo que sea, nos está dando una relación entre dos conjuntos o entre dos espacios. ¿Cuáles son esos espacios? Es una función que va de R en Rn, una función que va de Rn en R, una función que va de un espacio de funciones en R, que va de un espacio de funciones en otro espacio de funciones, como es el caso. ¿Sí? Siempre es importante eso, ¿no? Es más o menos como cuando uno se sube, o bueno, baja al sistema del metro, ¿sí? Y queremos agarrar una cierta línea, ajá, y queremos ir a una estación que no es ninguna de las dos terminales de esa línea, ajá. Pero si nosotros estamos en la estación nunca, nos metemos a una cierta estación y queremos ir a otra, que no es esa estación destino, no es, supongamos que queremos ir a Bellas Artes, ¿no? A la estación Bellas Artes. Esa estación no es terminal de ninguna línea, entonces nunca la vamos a encontrar anunciada como tal, sino que tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles son las dos direcciones? La línea tiene dos terminaciones, ¿no? Tiene dos estaciones finales. Entonces, la dirección, depende de qué andén estemos, siempre se anuncia o se indica con la estación final. Y me parece que es algo análogo con esto, ¿no? Siempre es tener presente en dónde está tomando valores, cuál es el dominio y cuál es el codominio. Para muchos de ustedes, probablemente esta es la primera vez que se encuentran, que se topan con un operador. Porque estamos acostumbrados en los primeros semestres de cualquiera de las carreras a ver funciones cuyo dominio es real y su codominio es un subconjunto de los reales, o funciones que van de R en Rn, o de Rn en R, o de Rn en Rm. Ajá. Pero probablemente esta sea la primera vez que ustedes ven un operador, ¿sí? Que su dominio es un espacio de funciones y su codominio es un espacio de funciones. Ejemplo. Es un problema de valores iniciales. Recordemos que un problema de valores iniciales consta de una ecuación diferencial y una condición inicial. Entonces, esta es una ecuación de primer orden. Es lineal, ¿sí? Porque si pasamos de y menos y de este lado, es lineal no homogénea. Es lineal no homogénea, sabemos cómo resolverla con los métodos vistos al principio del semestre. Pero vamos a utilizar el transformado de Laplace, ¿sí? Si ustedes quieren corroborar el resultado al que lleguemos con los métodos con los que sabemos resolver lineales de primer orden, no homogéneas, lo pueden hacer, ¿okay? Pero vamos a utilizar el transformado de Laplace. Entonces, 1. Tomamos transformada a ambos lados. Déjenme, voy borrando del lado izquierdo para que se vaya secando, porque con esto de la campaña del gobierno de ya no utilizar plásticos de uso único, ¿cómo se llama? Tenemos que cambiar el método de borrar.
distorsionando todo. Y bueno, tarda un rato en secarse, entonces tomamos la transformada de Laplace a ambos lados. ¿Ambos lados de dónde? ¿Ambos lados de la ecuación inicial? No, ambos lados de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces tenemos del lado izquierdo la transformada de Laplace de y ¿sí? Y podemos utilizar dos resultados aquí. En rojo pongo que esto es algo y esto es otra cosa. Por la operación que tenía acá y que acabo de borrar, esto es S veces la transformada de Laplace menos Y0 por la propiedad y por la linealidad, esto es L transformada de Y menos 4 veces L de a la menos T. ¿Ok? Entonces, la operación, la propiedad que estamos utilizando del lado derecho es la linealidad, demostrada sobre esas líneas, y esto pues, es la propiedad que teníamos acá. Ajá. Como Y0 es igual a 1, ¿sí? Así, esa es la condición inicial. Entonces, nos queda que S veces la transformada de Laplace menos 1, ¿sí? Es la transformada de Laplace menos 4 veces la transformada de Laplace de la exponencial de menos t, ¿sí? Aquí usamos la linealidad en sus dos propiedades. Sacó sumas, ¿sí? No, ¿cómo dicen? Abrió sumas, L de Y, y sacó el escalar menos 4 de la transformada de Laplace de la exponencial en menos t. Bueno, a ver. Segundo paso. Despejamos a L de Y. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar S menos 1 por la transformada de Laplace de Y, ¿sí? Que fue S menos pasando este para allá. Y de este lado tenemos 1 más, perdón, 1 menos 4 veces la transformada de Laplace de la exponencial, ¿sí? Bueno, todavía no terminamos de despejar, porque para despejar bien nos va a quedar aquí 1 sobre S menos 1 menos 4 veces S menos 1 y la transformada de Laplace de E a la menos T. Ajá. Entonces ya despejamos a esta persona, ¿no? Nosotros calculamos en el video anterior, sabemos que la transformada de Laplace de algo de la forma E a la T, lo calculamos en el video anterior, es S menos A. Por lo tanto, ¿cuánto vale la transformada de E a la menos T? 1 sobre S más 1, por lo tanto, la transformada de Laplace de Y es 1 sobre S menos 1 menos 4 veces S menos 1, S más 1. ¿Sale? Ok. Entonces, voy borrando el lado derecho mientras digo estas hermosas palabras.
Ya tenemos despejada la transformada de Laplace de Y. ¿Sí? Pero eso no es lo que estamos buscando. O sea, la ecuación diferencial no está resuelta. ¿Sí? ¿Qué queremos con resolver el problema? Con resolver el problema de valores iniciales. Dos cosas. Primero, encontrar la función Y que resuelva la ecuación diferencial y la segunda cosa es que satisfaga la condición inicial. ¿Sí? Pero nos pide la ecuación diferencial en este caso. La derivada con respecto de t sea igual a y menos u menos 4 veces r menos t. Damas y caballeros, ni siquiera podemos, no tiene sentido hablar de derivar con respecto de t esta cosa, porque esto, como lo mencioné hace rato, la transformada de Laplace nos transformó una función que depende de t, que es y, nos la llevó a una función, pero cuyo dominio es diferente, cuyo dominio es s. Entonces, aquí no tiene sentido hablar de transformada, de derivar con respecto de t. El problema todavía no está resuelto. Despejamos a L. Por cierto, lo que sí cabe mencionar, ¿por qué luego se menciona que la transformada de Laplace simplifica de alguna manera el problema de resolver ecuaciones diferenciales? Porque si se fijan aquí, despejamos a L de Y como se despeja en la secundaria. ¿Sí? No hicimos nada más que sumar, restar, multiplicar por S menos 1, multiplicar por 1 sobre S menos 1 y despejamos a L de Y con puras operaciones aritméticas. No encuentro mi gis, caray. Estoy listo para continuar y no lo encuentro. ¿Ok? Entonces, así está la situación. ¿Sí? Queremos a Y de t, no queremos a la transformada de Y. Ahí lo encontré. Ajá. Entonces, no queremos la transformada de Laplace de Y. Bueno, sí la queremos, aquí está. Pero a la que queremos es a Y de t. Entonces, viene esta pregunta. ¿Cuál es la función y de t cuya transformada de Laplace es que cabe? Esa es la pregunta que ahora tenemos que resolver. ¿Sí? Tenemos ahora una transformada de Laplace de una función que tenemos que encontrar y. ¿Ok? Entonces, dije unas palabrejas. Para despejar a L de Y, puras operaciones aritméticas, ¿no? Aquí está. Restar, sumar ambos lados, despejar, ¿no? ¿Cuál es el problema con transformadas de Laplace? Invertir la transformada de Laplace. Encontrar la función y cuya transformada de Laplace es esta. ¿Ok? Entonces, eso es lo difícil. Muy difícil. Ajá. Que de hecho solamente pues se puede lograr para ciertas funciones. ¿Okay? Entonces el procedimiento es: 1. Tomar transformada a ambos lados, la de la ecuación diferencial. 2. Resolver para L de Y. Y 3. La transformada inversa de L, de Laplace. ¿Sí? La transformada inversa de una función que la voy a denotar Y mayúscula es igual a Y chiquita. Sí, solo si la transformada de Y pequeña es la Y mayúscula. ¿Ok? Hay unicidad
en este procedimiento, ¿sí? Y con unicidad me refiero que si y pequeña es una función continua, una función que tiene lo más crecimiento exponencial y cuya transformada de Laplace es y mayúscula, entonces y pequeña es la única función continua cuya transformada de Laplace es y. Ajá. Esto es una propiedad fundamental para resolver ecuaciones diferenciales que no estoy demostrando, ¿sí? Y que no vamos a demostrar. ¿Cómo crees que esté la demostración de ese resultado? ¿Cuál? La unicidad de la transformada de Laplace. La biyectividad en el espacio de funciones en el que está definido. No está... O sea, sí se puede ver, pero tampoco es un resultado trivial. Se llama teorema de Lerch. Ok. L-E-R-C-H. Teorema de Lerch. Ajá. Piensen en la interpretación física de la importancia de esa unicidad en la transformada de Laplace. Nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial que está modelando lo que ustedes, que ahorita están trabajando lo que ustedes quieran que modele. Ajá. Supongamos que esta ecuación nos da el número de en el presa depredador. Tenemos nuestros zorros. El número de zorros al tiempo t, con una condición inicial y0 igual a 1. Obviamente, pues están parametrizados todos, bueno, normalizados más bien, ¿no? Están parametrizados, normalizados. Y queremos resolver la ecuación para y de t que nos va a dar el número de zorros al tiempo t. Ok. Transformada de Laplace, eso fue el primer paso. Segundo paso, despejamos. Tercer paso, queremos la transformada inversa de Laplace. Como hay una unicidad aquí, entonces podemos estar seguros y garantizar que si logramos invertir adecuadamente esto y llegar a una función y cuya transformada de Laplace sea esto, entonces podemos estar seguros que tenemos la única función y de t cuya transformada de Laplace sea esto. Entonces, esa y de t va a ser la única que nos va a decir cuántos zorros hay al tiempo t, la única solución del problema de valores iniciales. Ajá. ¿Qué pasaría? Es decir, el problema es, ¿qué pasaría si existieran dos funciones continuas diferentes, y1 y y2, cuya transformada de Laplace fuera la misma? ¿Ah? Que no hubiera inyectividad. ¿Sí? Mencioné biyectividad hace rato, pero no estamos hablando de biyectividad, estamos hablando más bien de inyectividad. Dos funciones y1 y y2, cuya transformada de Laplace fuera la misma, es decir, que la transformada de Laplace no fuera inyectiva. ¿Qué pasaría? Bueno, pues que hacemos todo el procedimiento, y llegamos a esto, y al momento de invertirla, llegamos a y1, y decimos, carajo, ¿cómo saber si no hay otra y2 cuya transformada de Laplace sea la misma? Ajá. Pero la transformada de Laplace es inyectiva, ¿ok? Y por eso tiene sentido hablar de esto, y es muy importante la interpretación física de que la transformada de Laplace sea inyectiva, porque si no, ¿qué? Vamos a tener dos funciones que modelan el comportamiento de los zorros al tiempo t. Pues no, solo hay una, ¿ok? También, entonces lo voy a poner aquí sin demostrarlo. Bueno, voy a mencionar el teorema de Lerch entonces. La transformada de Laplace, nada más voy a poner la transformada, ya sabemos que estamos con transformada de Laplace, es inyectiva. Y nuestro anónimo Wikipedia andante nos menciona que es el teorema de Lerch. Sí. ¿Así o doble E? No, ahorita se lo checo, pero según yo es así. Segunda propiedad. Dada la linealidad
linealidad de L, o sea que abre sumas y saca escalares, tenemos que lo mismo pasa con la transformada inversa de Laplace. O sea que la transformada inversa de Laplace también es lineal, ¿sí? También abre sumas y también saca escalares. ¿Ok? Esto permite que la transformada inversa de una suma, inversa de una suma, sea la suma de las transformadas inversas, ¿ok? Y bueno, pues se trata de descomponer en funciones cuya Lechta ok, gracias. Está bien escrito el teorema de Lerch, si ustedes están interesados en esta propiedad importantísima de la transformada de Laplace, sin la cual no tendría sentido. Todavía no acabamos el problema, ¿eh? Nos falta invertir esto. Y vamos a continuar, ¿ok? Entonces vamos a descomponer en suma de funciones cuya transformada inversa conocemos para poder utilizar la linealidad de la transformada inversa. Entonces, continuamos con el ejercicio, ¿ok? Continuamos. Entonces nos quedamos, vuelvo a copiar, vuelvo a transcribir esto, que queremos encontrar una función y cuya transformada de Laplace sea igual a 1 sobre s menos 1 menos 4 sobre s menos 1 s más 1. ¿Ok? Entonces, si tomamos la transformada de Laplace inversa, también a ambos lados, ¿ok? De este lado pues ya nos quedó y, voy a ponerle y, aunque sí es y de t, pero voy a ponerle y nada más. Y dada la linealidad, esto va a ser la transformada de Laplace de 1 sobre s menos 1 menos 4 veces la transformada de Laplace de s menos 1, s más 1, 1.